RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Ya está con nosotros Gabriela Guerrero, politóloga e internacionalista. Hablaremos de la coyuntura nacional y, por qué no, de temas también que están sucediendo a nivel del mundo. Bienvenida a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Buenos días, qué gusto poder acompañarles esta mañana. Gracias a usted. Empecemos por lo que tal vez es lo más próximo que ha ocurrido, el tema de coyuntura nacional y el cierre de estas inscripciones de las candidaturas. Si bien son candidaturas que van a pasar por un proceso de revisión, que todavía tienen pues que incluso pasar por revisión del Tribunal Contencioso Electoral, si es que las otras organizaciones han objetado o han presentado algún tipo de observación, forma parte del proceso. ¿Cómo usted calificaría este proceso de inscripciones, tomando en cuenta que como cada elección, esta no fue diferente, las organizaciones y movimientos políticos esperaron las últimas horas para inscribirse? Bueno, creo que también es un proceso bastante estratégico por parte de las organizaciones políticas de esperar hasta último momento, ¿no? Lo hemos visto no solo en estas elecciones, y yo creo que también hubo bastante sorpresa por parte de la ciudadanía en torno a ciertas alianzas que se dieron. Yo vuelvo a repetir que para mí una de las cosas más sorprendentes que pasó en estas, por lo menos, inscripciones de las candidaturas es poner, por ejemplo, a una candidata como Luisa González junto a un partido como Pachacuti que, pues, en teoría era un partido que no era afín al correísmo y más bien era una izquierda que representaba, digamos, una opción diferente, ¿no es cierto?, a lo que era el correísmo. Otra alianza interesante ahí, o más bien no alianza, pero digamos una candidatura que tal vez no me esperaba ver, era justamente ponerla a Fiorella Icaza como parte de las candidaturas a la alcaldía de Guayaquil. Entonces sí creo que vemos, uno, que los partidos políticos se han convertido en estos electorales que le permiten al partido no desaparecer, porque sí pensemos, ¿no es cierto?, que muchos partidos lo hacen porque saben que si es que no ganan cierto número de votos en estas elecciones, el CNE los va a eliminar. Y en segundo lugar, también han sido un vehículo de encontrar candidatos o de personajes políticos ya un poco conocidos para que eso les pueda dar también una generación de voto, independientemente si es que eso no es la ideología política del partido. Gabriela, buenos días, un gusto tenerle aquí. Siguiendo este asunto, al final del día, desde su perspectiva, cuál es el propósito de estas candidaturas? ¿Es realmente el propósito lograr el cargo o hay otro propósito estratégico más atrás? Bueno, yo creo que hay varios propósitos. El primero yo creo que sería una recuperación también de poder y de territorios, y pensemos que en general los partidos políticos en el Ecuador están bastante fragmentados. Muchos personajes que tal vez antes trabajaban en conjunto ahora están dispersos, entonces sí es una recuperación que se trata de hacer del poder y sobre todo la confianza ciudadana. Yo no veo liderazgos prometedores o fuertes que realmente estén haciendo una política, digamos, de arraigo, y eso también le genera desconfianza. Por otro lado, le tiene obviamente al movimiento oficialista, al partido de gobierno, tratando de no perder más espacios. Sí pensemos que en este momento ha bajado mucho también la credibilidad tal vez en la parte de gobierno, y eso afecta directamente a las elecciones, y en teoría lo que buscan es ganar las ciudades grandes, digamos, para que pueda haber sobre todo un poco más de control en términos de seguridad, de administración pública. No sé si es que realmente eso llegue a pasar, tendremos que ver, y tal vez hay una tercera lectura, como menciono, es siempre hay una oportunidad. Los partidos políticos, acabo de decirlo, están no solo fragmentados, muchos de ellos están bastante silenciosos. Entonces, tiene que volver a generarse, ¿no es cierto?, estas oportunidades de partidos, y siempre una elección va a generar esas oportunidades nuevamente. Gabriela, buenos días. Esta crisis de los partidos políticos, porque realmente eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador, ¿no? Ahora tenemos una reedición, a mi criterio, de la partidocracia, ¿no?, representada por el correísmo y por ADN, lo que fue antes socialcristianismo, izquierda democrática, democracia popular, ¿no?, la planadora, etcétera. Nos lleva a una nueva tendencia que vive el Ecuador. Pero definitivamente
la partidocracia anterior o esta nueva partidocracia no le hace bien a la democracia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que han cambiado en general los partidos, y yo creo que los partidos que tenían fortaleza previamente ya no los estamos tal vez viendo como menciono, con estos liderazgos, voces que tal vez en su momento sí hicieron fuerza. Hoy en día, lastimosamente, yo creo que esa ha sido la reforma que se ha hecho, o más bien la generación del Código de la Democracia, donde hoy en día podemos participar, por ejemplo, en una elección a nivel nacional a través de un movimiento, cosa que a mí no me parece correcto. Un movimiento debería ser algo plenamente local, ¿no es cierto? Y está bien si es que lo hacemos a nivel de las seccionales, pero yo creo que, por ejemplo, en elecciones generales eso ha hecho mucho daño y ha permitido que hoy en día, por ejemplo, y lo permite la norma, pueda entrar a participar como candidato a algo tan serio como una alcaldía, un personaje que no proviene de un partido. Entonces, ya ni siquiera podemos hablar de partidocracia porque no existen los partidos realmente. Son partidos fragmentados. Yo creo que un claro ejemplo de eso también es Guayaquil, una fuerza donde el Partido Social Cristiano se sentía durante muchísimos años, y hoy en día eso plenamente ha cambiado. Entonces, inclusive los partidos que tienen más de 15 años, por así decirlo, que son los que más sobreviven hasta el momento, tampoco estarán participando. Ejemplo de esto, Revolución Ciudadana. Sí vemos ahí, como menciono, yo creo que un vacío en términos de partidos políticos y del sistema de partidos per se, y hay que cambiarlo puntualmente. Quienes sí pueden participar, como menciono, dentro de estas elecciones seccionales y generales, ¿no? Hacer, por ejemplo, que quienes participen como altas autoridades en busca de ese cargo sean personas provenientes de los partidos y no solamente outsiders que le convengan al partido en ese momento. Y en tercer lugar, estas reformas que nos permitan, sobre todo, no tener candidatos que estén cuestionados o que estén dentro de un proceso judicial, ¿no es cierto? Y que podrían estar ganando y ser autoridades públicas, porque de nuevo se supone que estamos viendo los perfiles más probos para llegar a los cargos que nos representan a todos como ciudadanos. Gabriela, y aquí dejo una pregunta con todo lo que usted nos ha señalado. ¿Serán realmente los candidatos a las alcaldías quienes van a tener este poder o potestad de poder ejercer estas alianzas? Y lo digo porque, por ejemplo, Diario Expreso trae un editorial bastante interesante, La otra lucha por el poder local, que se concentra en los consejos cantonales. Y yo no sé si estas alianzas, que al final de darse, en muchas ocasiones terminan separándose en apenas días, apenas meses, van a poder sostenerse o van a terminar soltándose las manos y dividiéndose, pero ¿de qué forma? ¿Cómo van a poder tener una gobernabilidad local? Por ejemplo, una candidata como Cynthia Viteri, que se ha adherido a Acción Democrática Nacional, cuando todos los concejales son de Acción Democrática Nacional y es la única que está adherida. Por ejemplo, usted pone el ejemplo de Pachacuti y Luisa González. Es muy parecido. ¿Cómo podría terminar esta gobernabilidad local con este tipo de alianzas? Lastimosamente, justamente por el tema de cómo funcionan los partidos, yo creería que las alianzas son algo totalmente débil, ¿no? Lo hemos visto en otros ejemplos. Cuando se dio la alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano, esa alianza no duró. Cuando se dio, inclusive, me acuerdo, los primeros días entre Revolución Ciudadana y Reto, esa alianza estuvo tambaleando, y muchas veces lo que produce esto es que, como los partidos compiten en alianza, reciben el fondo partidario de manera conjunta. Al momento en el que se rompe esa alianza, obviamente los partidos pierden ese fondo, ¿no? Entonces esa también es una cosa cuestionable para ellos, y tal vez una de las razones por las cuales buscan entrar a la política sin hacer alianzas. Y en segundo lugar, porque no confían los unos en los otros. Por supuesto, no han sido partidos tal vez que han trabajado de manera conjunta previamente, tienen intereses particulares, sus dirigencias tienen intereses particulares. Entonces, la estabilidad de esas alianzas no va a perdurar en el tiempo, ¿no? Sí me preocuparía en ese sentido, y por eso lo llamo vehículos electorales, porque yo no veo que estén ahí en pro de un objetivo en común, sino de nuevo de ganar una elección y probablemente luego hacer un sistema de cuotas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un candidato que jala mucho, pensemos en una alcaldía, yo puedo poner como partido prestador, ¿no es cierto?, del espacio, ciertas concejalías que sé que van a entrar. Ahora, más adelante,
adelante, ¿eso funciona como un consejo municipal? Esa es la pregunta, porque el alcalde no va a actuar solo, necesita al consejo para la toma de decisiones. Si es que yo no tengo mayoría probablemente en el consejo, me pasa como en el legislativo con el presidente. Podré tener muchos proyectos y esos proyectos no se van a lograr hacer. En el sistema de alianza, de nuevo, si es que yo vengo con un candidato por fuera de mi partido, al que no conozco, al que no confío, se rompe la alianza, muy probablemente lo que yo voy a hacer es optar por otros temas o por no apoyar a lo que diga, por ejemplo, la cabeza en este sentido, ¿no? Gabriela, gracias por esta aclaración. Y profundizo un poco más. Entonces, si entendemos que la democracia es el sistema de gobierno menos imperfecto disponible por ahora, ¿cómo lo fortalecemos? Porque lo que estamos escuchando es que en mi concepción tradicional de partido político es un grupo de personas que tienen una idea razonablemente unificada sobre cómo debe manejarse el Estado o la cosa pública o la sociedad. Parece que eso no lo estamos logrando ahora. ¿Qué opciones tenemos como ciudadanía el día de hoy? A ver, yo creo que varias opciones. Primero, la exigibilidad a los partidos que no lo hacemos como ciudadanos. Tenemos el control social que no lo hacemos y lo dejamos abandonado con el Consejo de Participación Ciudadana. Y dentro del control social yo sí creo que deberíamos hacer una exigencia también a lo que está pasando en el sistema de partidos. No solamente esperar a ver quiénes ponen en papeleta cuando ya es tarde y cuando ya se hace la inscripción de candidaturas, sino de nuevo esa exigibilidad. En segundo lugar, dentro de este control social también está el visibilizar qué está haciendo también el legislativo. Hay muchos proyectos que se han presentado en torno a la reforma del Código de la Democracia que hasta hoy en día no se realizan y parece que se seleccionan ciertas cosas puntuales que discuten los asambleístas y ahí es tal vez los intereses particulares de las bancadas. Pero las reformas importantes como las que menciono hace un momento no son las que se están haciendo, ¿no? Entonces ahí la ciudadanía tiene que hacer control social. Y en tercer lugar, a mí me parece que un poco la exigibilidad también al Consejo Nacional Electoral. A mí no me parece mal que haga una suerte de revisión y fiscalización que es parte de sus funciones, pero no las puede hacer solamente cuando estamos cercanos a los periodos electorales, porque esa narrativa crea otras cosas, ¿no es cierto? Si es que hay conveniencia por parte del oficialismo, si es que hay conveniencia para la participación o no de ciertos partidos, y eso hace un mal mensaje. Entonces, esa fiscalización tiene que hacerse de forma permanente para saber si es que los partidos que sobreviven en el Ecuador cumplen o no los requisitos, pero no solamente dentro de los momentos electorales. Yo creo que con esas tres cosas podríamos por lo menos tener un poco mejor el sistema, ayudar a desfogar las problemáticas principales y también la atracción de perfiles interesantes. Lo que pasa es que mientras no arreglemos, las personas que vayan a papeleta no van a ser las personas más capacitadas. Yo creo ahí sí personalmente que hoy en día, por más de que tengamos menos cantidad, si es verdad, de candidatos en estas seccionales, al menos en autoridades de alto rango participando, no necesariamente significa que son autoridades o personajes, que estén capacitados para el cargo. Y eso nos hace, al final de cuentas, un grave daño. Astrid, abogado Rodríguez. Volviendo sobre el tema, y déjeme concentrarme ahora en la realidad de Quito, ¿no? El gobierno está aparentemente, digo aparentemente, aunque parecería que está en estas elecciones jugando con cartas tapadas, ¿no? El caso del candidato Yunda, ¿no? Es una realidad. Él se muestra como distante al gobierno, pero se nota que cuando toca calificar la gestión de gobierno, pues es muy pausado, mesurado, casi no se expresa en relación a los aciertos o desaciertos. Es decir, se nota que hay una afinidad, por decirlo menos. ¿Cómo usted cree que eso se va a reflejar en el electorado quiteño, ¿no? Respecto a que ha sido en las últimas elecciones muy marcado en la forma como se ha expresado en las urnas? ¿Cómo se va a dar la elección en esta oportunidad cuando hay candidatos que van por el partido Revolución Ciudadana y hay candidatos que definitivamente, si bien es cierto, pertenecen al gobierno, no son pues las cartas ganadoras a los que está apuntando ADN? Yo creo que hay también varias lecturas. La primera es, aquí el votante quiteño, por lo menos en las últimas 2 elecciones, ha terminado de seleccionar a sus autoridades públicas
con una votación del 20%, que es bajísimo, ¿no? Entonces, esto significa, las elecciones anteriores entre, por ejemplo, Pavel Muñoz y Jorge Yunda, la diferencia fue de 1,5 puntos y me parece que la votación terminó en 22 puntos. Entonces, es una votación extremadamente baja que no termina representando a la población, ¿no? Entonces, tal vez ahí deberíamos repensar en si es que se tiene que realizar una segunda vuelta, algo que le haga por lo menos al quiteño tener la posibilidad de elegir un poco más, ¿no? En segundo lugar, como menciono, no necesariamente son perfiles que den una visión a la ciudad hacia dónde va en el largo plazo. Hablamos de que tienen su propia cuota política detrás. Son personajes que ya vienen, digamos, con su votación, que muchos de ellos están tratando de hacer un robo del voto blando, pero que ya tienen su cuota política detrás, las personas que siempre las han apoyado, este capital social y político que ya viene acompañado. Y en otro momento también, lo que mencionaba usted hace un momento, es muy difícil también que haya un personaje realmente del oficialismo con gran fortaleza, probablemente por dos razones. La primera, porque aquí en Quito por lo menos no ha habido una presencia de un personaje desde ADN que vaya creciendo y que esté listo para llegar a las seccionales, más allá de lo que haya habido dentro del legislativo, que tal vez ahí estaban los personajes más reconocidos. Y en segundo lugar, también vemos que es un movimiento que es súper nuevo, o sea, tiene 3 años de vigencia, entonces es difícil competir contra tal vez otro movimiento como Revolución Ciudadana, que ya tiene un personaje como Pavel Muñoz en este caso, con muchísimos años haciendo política, sea en Semplades o donde haya ejercido también sus funciones, pero que ya tiene una trayectoria y que ya tiene un conocimiento y que ya tiene un bagaje mucho más importante. Entonces, yo creo que en ese sentido, por lo menos como ciudad de Quito, es muy difícil elegir de nuevo cuál va a ser el mejor personaje para liderar la ciudad, porque ni siquiera conocemos cuál es la planificación que traen los personajes, ¿no? Y tal vez eso explicaría también un poco digamos, por lo menos a los 9 inscritos que tenemos hasta el momento. Gracias, estimada Gabriela, por habernos acompañado en la mañana en RTP. Ha sido muy generosa. A ustedes por la invitación, como siempre, excelente día. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía.